Muy bien. Muy buenos días a todos los que ya se han conectado. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio según Juan. Quedamos en el versículo 12, 13, 14. Voy a comenzar la lectura desde ahí, capítulo 18 del Evangelio de Juan, desde el versículo 12 hasta el versículo 27, para hablaros de la negación de Pedro y de la interrogación que Anás hace al Señor. Creo que esos serán los dos puntos que es lo que hay aquí en este párrafo. Y para la colección del domingo pasado leo el 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás, una manera de identificarlo, el que había dado el consejo. Esto fue después de la resurrección de Lázaro. Caifás fue el que dio el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, que no sabemos quién es, no sale su nombre, era conocido del sumo sacerdote. Y la idea es que era bastante cercano a él. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro, un desconocido allí, estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, este es Anás, acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal contra el sumo sacerdote, esa es la idea. No que lo que dijo estuvo malo, sino yo no he hablado mal contra el sacerdote. Pero este hombre lo entendió de esta forma, pareciera. Si he hablado mal, le dice el Señor, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, que era su yerno. Caifás era su yerno. Se cree que Anás ya se había jubilado. Versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo.
Muy bien. Hasta aquí el Señor nos ayude. Y aquí tenemos dos actos más de humillación de nuestro Señor. Yo dije que en el versículo 12 es el primer acto de humillación. Le apresaron al Señor, le llevan atado, le prendieron y le ataron y le llevaron a Anás. Creo que ese fue el primer acto de humillación del hombre para con nuestro Señor en aquel entonces. Ahora se suman dos más. Una es el ser interrogado por un hombre y la otra es el hombre que abofetea su rostro. Ya hablaremos un poco más de eso. Comienza hablando primero de Pedro, de la negación de Pedro. Quiero destacar por lo menos quizás unas 3 cosas al respecto. Hay más. La negación de Pedro y, por supuesto, el interrogatorio, más por Caifás en otro evangelio. La negación de Pedro aparece en los 4 evangelios, con detalle a lo mejor diferente que leyéndolos, usted leyendo los 4 evangelios podrá formarse todo completo lo que sucedió con Pedro. Ahora, una de las cosas que los que quiero empezar es hacer una advertencia. Pedro no es Judas. Lo que hizo Pedro es infinitamente, por así decirlo, absolutamente diferente a lo que Judas hizo. Lo que Judas hizo es propio de un apóstata, de alguien que jamás creyó en Cristo, aunque haya pasado 3 años con el Señor simulando ser de Cristo. Pero era un falso hombre de Dios. No era un hombre de Dios, jamás. Ese es Judas. Y por eso le traicionó. Pedro no. Pedro no es Judas. Pedro se parece a nosotros. Creo que ninguno de nosotros estaría autorizado como, a veces es cierto, cuando era más joven también, más de alguna vez, hablaría yo contra Pedro. ¿Cómo es posible, Pedro, que hiciste esto? Pero somos realmente diferentes a Pedro, hermanos. ¿No es igual Pedro a nosotros o nosotros no somos igual que él? Aquí está Pedro. Insisto que no es lo mismo la traición de Judas que la negación de Pedro. Y de hecho, Pedro, ya sabéis que llegó a ser encomendado por el Señor a una labor tremendamente importante en los inicios de la iglesia. Pedro es un discípulo verdadero de Cristo. Pero es un hombre, como yo, como usted, con todas nuestras debilidades. Y que, por supuesto, ningún creyente puede mantenerse en pie, siempre fiel, si no está en comunión con su Señor. Jamás. Es imposible ser fiel sin Cristo. Es imposible ser fiel sin gozar, disfrutar de continuo de la comunión, de su fortaleza. Somos débiles hombres. Y el comienzo de la caída, así llamada por algunos, el comienzo de su caída de Pedro, no fue ahora, no es que es algo que comenzara ahora, pero tampoco él lo pensó antes, no. Pero hay algunos antecedentes que vale la pena que los miremos. Y hay en Pedro, si uno mira hacia atrás, creo en el capítulo, parece 14, no, en el capítulo 13, ya lo hablamos alguna vez. Jesús anuncia la negación de Pedro en el capítulo 13, ya están en el aposento alto. En el versículo 36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Versículo 36 del capítulo 13. Y Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? Y le dice, no me puedes seguir ahora, pero más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Este es Pedro. Pedro y su falsa seguridad, a lo mejor. Pedro y su confianza en sí mismo. Pedro confiando en sus propias fuerzas. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? No, Señor, yo mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Hermanos, somos tan prontos, quizás para hacer promesas que jamás vamos a cumplir, ¿verdad? Somos tan dados a decir, en realidad, yo como creyente jamás, jamás voy a fallar. Mi vida pondré por ti. ¿Sabe? Eso refleja, yo dije, una promesa que no va a poder cumplir, está diciendo Pedro, es una falsa seguridad en sus propias fuerzas. Pero lo que está demostrando esto, cuán engañoso es nuestro corazón. Cuán engañoso es nuestro corazón. Cuán engañosos son nuestros sentimientos. Tenemos días de euforia. Tenemos días de euforia. Estoy dispuesto a ir a cualquier lugar por Cristo. Estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. ¿Verdad? Eso es lo que dijo Pedro. Cuán engañoso es realmente nuestro corazón. Así que yo tengo que preguntar y preguntarme a mí mismo y a todos, ¿realmente estamos dispuestos de todo corazón a dar nuestras vidas por el Señor? Si fuera necesario. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra vida delante de Cristo y decirle, Señor, esta es mi vida? No es mía, Señor, he aprendido, sino es tuya. ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad? No la mía, sino tu voluntad conmigo en mi vida. Creo que estos meses, 5 meses sin reunirnos y algunos más encerrados que otros, creo que una de las cosas que debimos haber hecho, si no lo hemos hecho, es dedicarnos a pensar y a examinarnos, a examinar nuestro corazón, a examinar nuestras motivaciones, a revisar y examinar qué hicimos, qué hemos hecho con nuestra vida cristiana. ¿Nuestra vida cristiana ha sido una vida de testimonio? ¿Ha sido una vida realmente que se ha vivido para el Señor? ¿Alguna vez dijimos, Señor, estoy dispuesto a todo por ti? Y no fuimos capaces tal vez de ir a algún lugar siquiera a repartir un tratado. Y estamos dispuestos a dar la vida. Es que me da vergüenza, dirá alguien. Es que no, es en ese lugar no, porque es un lugar un poco peligroso. Y estamos diciéndole al Señor, Señor, mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? Volviendo al capítulo 13, pero solamente lo cito, no lo leo de nuevo, ya me cambié al capítulo 18. ¿Tu vida pondrás por mí? Le dice el Señor. Y aquí le hace una declaración. El omnisciente Dios que es Cristo sabe y conoce el corazón de Pedro. Conoce mi corazón. Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que va a pasar en una semana más. Él sabe que alguna vez dijimos algo, pero jamás lo hemos cumplido. Tu vida pondrás por mí. Pedro, tu vida pondrás por mí. Bueno, de cierto te digo, no cantará el gallo más tarde. No va a cantar el gallo hasta que tú no me hayas negado 3 veces. El gallo va a cantar cuando tú ya me hayas negado 3 veces.
Hermano, ¿cuánto conoce el Señor nuestro corazón? A veces lo olvidamos. Él conocía a Pedro. Él sabía cómo era Pedro y cómo era Juan y cómo era Tomás y cómo era Felipe. Él los conoce a todos. Él sabe exactamente. Conoce el corazón de Pedro. Conoce su naturaleza esa. Es el primero en decirle al Señor de la tempestad en el mar: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y fue. Sí, estaba dispuesto. Siempre se mostró así. A veces uno llega a pensar, ojalá tuviéramos más Pedros. Sí, ojalá fuéramos a veces más como él, equivocados a veces, sí, pero siempre dispuestos a lo mejor. Aunque Dios muestra, hermano, el Señor realmente nos fortalezca y su gracia nos sostenga para serle fieles siempre. Pero no podemos ser fieles, fuertes, sin Él. Nuestra fortaleza es el Señor. Ahora, donde leímos el domingo pasado, sí, Pedro dio una muestra de valor, ¿verdad? Sacó su espada y se pone para defender al Señor y cortó la oreja a un siervo, etc. Sí, hasta ahí Pedro está mostrando que sí está dispuesto a dar su vida, parece, por el Señor. Pero hermanos, si realmente estamos dispuestos a dar nuestras vidas para el Señor, comencemos ya. ¿Cómo dirá usted? ¿Cuántas cosas no hicimos y debimos haberlas hecho para el Señor, para la obra del Señor, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de tantos? ¿Cuántas veces? Entonces, comencemos. Si no lo hemos hecho, comencemos con estos actos de amor para su nombre. Y para eso, como dije antes, tenemos que forzosamente hacer un buen examen de lo que ha sido nuestra vida cristiana. Examinemos lo que ha sido nuestro cristianismo. Si somos realmente del Señor, mostrémoslo cada día. Cada día. El testificar de Cristo no es solamente un día a la semana o ir a alguna reunión cuando íbamos. Eso no es testificar. Testificar de Cristo significa el hogar. Testificar de Cristo significa el vecindario. Testificar significa el trabajo. Testificar del Señor, que realmente mi vida, Él la cambió. Y mi vida le pertenece. Y ahora vamos a la pregunta que le hacen a Pedro. Aquí comienza. Yo dije, bueno, su debacle, por así decirlo, comenzó antes, pero aquí está la prueba, pues. ¿Sabe que la prueba de la fe de Pedro consistió en una sola pregunta, hecha por una criada, portera, allí en el patio, donde es la casa de Anás, seguramente, del sumo sacerdote aquel? Una sola pregunta bastó. Una sola pregunta. Así que no espere una tentación grande, es que no tuve alternativa, es que no tuve salida. No. Es una sola pregunta. Y fíjense, bien sencilla. Dice el versículo, bueno, no dije nada del discípulo, van junto con Pedro, siguen al Señor a cierta distancia, me imagino, siguen tras toda esta gente y el Señor los llevan atados. Ellos van tras él, va Pedro y un discípulo, que aquí no sale su nombre. Algunos dicen que es el evangelista Juan, pero no hay base, no hay mucha base como para decir aquello. Nos gustaría a lo mejor que fuera Juan.
Entró, este discípulo sí entró con Jesús. Entró Jesús en la turba y él también entró, porque era conocido. Pero Pedro se quedó afuera, es un desconocido. Pero este discípulo sale y hace entrar, habla con la portera, dice el versículo 16, y hizo entrar a Pedro. Así que Pedro también entró. A donde entró en ese patio está toda la multitud que había apresado al Señor recién. Se calientan ahí alrededor de un fuego por el frío. Entonces la criada portera dice el versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Tremenda pregunta. Pareciera tan simple. La gran pregunta que apareciera sale de los labios de una mujer, una criada, que está a cargo ahí en la puerta, una criada del profeta, de Anás seguramente, de la casa de aquella de Anás. Y esta mujer queda mirando a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Tal vez alguna vez le vio con él. Quizás cuántas veces la criada escuchó a Cristo predicando y Pedro anda ahí con el grupo. Y te pregunta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Hermano, sabe, muchísimas veces nuestra fe es puesta a prueba, de diferentes maneras. No sé si alguna vez nos han preguntado a usted o a mí, no sé si alguna vez le han preguntado, ¿eres tú discípulo de este hombre? ¿Cuál hombre? Como dijo Pilato, he aquí el hombre. Cristo el Señor, nuestro Salvador. ¿Alguna vez te han preguntado si eres discípulo de Él? ¿Qué has dicho? ¿Eres de Cristo? ¿Alguna vez has manifestado tu fe en Cristo a los demás? De eso se trata aquí. ¿Alguna vez, eres tú también discípulo de este hombre? ¿Alguna vez hemos testificado claramente de él? Y ahora en el versículo 25, porque no encuentro razón de por qué entre la primera negación y la segunda y tercera está inserto lo de Anás. Hay algunas explicaciones que no doy, pero no creo que hay que leer ahora el 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, está con los demás. Y le dijeron, los demás ahora le dicen, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy, no lo soy. Segunda negación. ¿Cuántas son? ¿Qué dijo el Señor? Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y ahora van 2. Una, la criada portera, pregunta a Pedro. La segunda, del grupo ahí que se calienta, le preguntan, le dijeron, está en plural, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y la tercera, y tal vez esta es la que más asustó a Pedro, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, enseguida. Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Nuestro Señor. ¿Eres tú de su discípulo? ¿No te vi yo en el huerto con él? ¿Cuántas veces no nos han visto? Los que nos han visto, los que nos ven en la calle, los que nos ven en el hogar, los que nos ven en el trabajo, los que nos ven donde quiera que estemos, andemos, ¿realmente pueden identificarnos que somos de Cristo, que somos diferentes a este mundo perdido? ¿Eres tú? Te vi, le dicen ellos, te vi.
¿No te vi yo en el huerto con él?, le dice este hombre. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¿Nos han visto alguna vez realmente con el Señor, andando realmente fiel al Señor? Y la respuesta de Pedro dice, no lo soy. En el versículo 25, no lo soy. Y la tercera vez, negó Pedro otra vez. Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo, como el Señor lo había dicho. Qué interesante el control que el Señor tiene de la naturaleza que ha creado. Cuando Jonás es echado al mar para que éste se aquiete, dice que Dios tenía preparado un gran pez y lo tragó. Y cuando Jonás está en el desierto, lo único que quiere es morir. Y hay un hombre sobre él. Dios envió después un gusano y la calabacera no pudo seguir, que dañara la calabacera. Mire, Dios tiene control sobre un pequeño gusano y Dios tiene control sobre una gran pez. Tiene control sobre un gallo. El canto del gallo es controlado por el poderoso Señor. El Señor le dijo, no cantará el gallo sin que tú antes me niegues 3 veces. Cuando me hayas negado 3 veces, el gallo va a cantar. Hay otro evangelio que dice que Pedro, sí, se dio cuenta y lloró amargamente, o lloró amargamente. No aparece esto aquí. Hermanos, tal vez no al nivel de Pedro, pero ¿cuántas veces nos hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces? Revisemos hacia atrás. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio cuando debimos haber testificado claramente de nuestra fe en Cristo? ¿Cuántas veces? Porque eso equivale a negarle. No testificar del Señor, no testificar claramente y delante de aquellos que incluso algunos llegan a burlarse del Señor y nosotros guardamos silencio. No podemos guardar silencio. Su nombre no puede ser blasfemado. Su nombre, por el contrario, tiene que ser defendido por aquellos que somos de Él. Pero no podemos estar en esa forma pasiva y silenciosa y mejor me hago a un lado. Es como decirle, no lo conozco. ¿No eres tú de su discípulo? ¿No eres tú ¿no eres tú discípulo de este hombre? Sí, lo soy. Entonces, vivamos, hermanos vivamos. Los tiempos estos difíciles, como dije, nos hagan meditar en cómo ha sido nuestro cristianismo, si ha sido un real y verdadero cristianismo. Que nuestra fe sea una fe real, una fe clara. Identifiquémonos con el crucificado. Sí, somos de este hombre, somos de él, somos de aquel que fue a la cruz, pertenecemos a él, él es nuestro Salvador. Y voy a testificar de él, donde quiera que vaya, con quien quiera que esté, no importa el lugar, pero como un verdadero hijo de Dios, debo testificar de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Y ahora vamos a la segunda parte. Anás interroga a Jesús. La verdad que él no tenía que ser quien hiciera esta tarea. Era Caifás con el Sanedrín. Por alguna razón, tal vez por respeto, a lo mejor lo llevaron a él primero. Y tal vez este no sea tanto un interrogatorio. Pero aquí está el Señor. Dice el versículo 19, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Yo he anotado y he dicho que esta es la segunda humillación de nuestro Señor. El Creador, interrogado por su criatura. El bendito y santo Hijo de Dios, siendo interrogado por un pobre y miserable, iba a decir pecador, porque eso somos delante de Dios.
Y ahí está, como una tremenda y grande autoridad frente a aquel que hizo el cielo y la tierra, el Señor de señores, el Rey de reyes, está ahí delante de un hombre para ser sometido a un interrogatorio, como cualquier malhechor. Este es el segundo paso de humillación. Anás pregunta acerca de los discípulos, acerca de la doctrina que él enseña. ¿Qué hacían? Parece que quiere saber. ¿Cuáles eran los planes del Señor? ¿Cuáles son tus planes? Si es un juicio, es absolutamente injusto, porque la ley judía impedía esto. La ley judía, al contrario, tenía que haber testigos suficientes. Nada de eso se respeta con el Señor. El juicio más injusto fue el que Cristo sufrió esta noche. A mano de Anás, primer interrogatorio, por así, preliminar, dirán algunos, hasta después Caifás y el Sanedrín, etcétera, que también le enjuician más fuertemente. Ese es un injusto juicio. ¿Qué pregunta Anás? La pregunta de Anás es, preguntó a Jesús, dice el 19, acerca de su discípulo y de su doctrina. Mire la respuesta del Señor. Como siempre, llena de sabiduría y, por supuesto, la verdad absoluta. Dice, yo públicamente he hablado al mundo. Mire, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. Esta no es una secta oculta que se reúne en la oscuridad tramando alguna cosa. No, no, no. Su doctrina, su enseñanza, todo lo que habló durante 3 años, por lo menos, y lo que más hizo fue enseñar. Mire, el Señor día tras día lo que más hizo fue enseñar. En el templo, en el patio del templo, en algún monte, en la playa, en una casa, en la sinagoga. Aquí está, dice, públicamente he hablado, donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice el Señor, versículo 21. Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. No, él no ha creado, por así decirlo, una secta. No. Eso sería un sacrilegio, sería una blasfemia. No. El carácter de su enseñanza jamás fue privado. Sí se reunió con sus discípulos una vez a sola, eran sus discípulos, pero su enseñanza fue pública. Todos podían testificar lo que él enseñó. Había enseñado, dice él, abierta y públicamente en la sinagoga, en el templo, etc. Yo públicamente he hablado al mundo. Mire, públicamente he hablado al mundo. Y su evangelio y su enseñanza ya lleva más de 2000 años transmitiéndose, enseñándose a través del mundo. Yo públicamente he hablado al mundo y aún encargó a los suyos ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que la pregunta que hay que hacerse, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos los que somos del Señor si somos de Él? ¿No eres tú de este hombre? ¿No eres tú discípulo de este hombre? Sí, yo soy un discípulo suyo. Y si él enseñó, el maestro Rabí, si él enseñó públicamente por las calles, o por las casas, o en las sinagogas, o en los templos, etcétera, en las plazas, ¿hay algún lugar donde él no enseñó? ¿Hay alguna persona de la cual él se alejó? Al contrario, ya sea uno de los más grandes maestros, como aquel fariseo Nicodemo que va por la noche en busca de él, le habla y le enseña la palabra de Dios. Ya sea al mediodía de un caluroso día,
rumbo a Samaria, le enseña a una mujer pecadora. Hermanos, jamás rehuyó enseñar la palabra. Jamás. Al contrario, haya sido una mujer, haya sido un hombre, haya sido miles, haya sido el lugar que sea, el Señor públicamente dice, he hablado al mundo. Y hermanos, eso es lo que la iglesia no ha hecho. Eso es lo que no hemos hecho. ¿O cree usted que es suficiente un martes o un jueves o un domingo? ¿Cree que es suficiente? Hermano y hermana, con tanto cariño y amor, ¿cree que es suficiente ir a una reunión un día a la semana o un día al mes? ¿Y somos testigos de él? ¿Y somos discípulos de este hombre? Maravilloso, único, perfecto hombre, que es Dios y hombre a la vez. Y somos discípulos de él. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Tenemos que enseñarla. Dios públicamente, dice él, la ha enseñado. Este mismo medio que estamos usando es un medio para enseñar la palabra de Dios. ¿Usted se imagina 5 meses sin reunirse y sin haber tenido este medio? ¿Qué habríamos hecho? Así aprovechamos este medio. Y yo quiero aprovechar este medio. Aprovecharlo bien. Enseñar la palabra de Dios. Predicar el evangelio glorioso de Cristo para que amigos que no son salvos conozcan a Cristo y sean salvos. Sí podemos entrar a los hogares por esta forma. No visitamos sus hogares, a lo mejor nunca, pero ahora hemos entrado a sus hogares de esta manera. ¿Con qué? Con el evangelio, con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Apreciamos la enseñanza? Hermanos, cualquiera hoy, como nunca, a través del mundo entero, tiene acceso más a la palabra de Dios, pareciera, me parece a mí. Por lo que veo, por lo que predico en otros países, me doy cuenta de la gran cantidad de personas que están escuchando la palabra de Dios. Así que tenemos que predicar. El evangelio, el Señor dijo, di por todo el mundo, usemos los recursos que tenemos, usemos los recursos que el Señor nos ha dado, pero usémoslos para predicar la bendita palabra de Dios. Me queda casi nada. Miren la respuesta del Señor. Sigue en el versículo 21, ¿verdad? Mire el versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Y aquí donde el Señor pone el dedo en la llaga, porque no es un juicio justo. Deberían haber una multitud de testigos. Pregunta a los que han oído. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Es que ellos saben lo que yo he dicho. Hermanos, hay millones de personas que saben lo que el Señor ha dicho, pero no han creído. El Señor está diciendo, pregunta a ellos. Multitudes le han oído, no tienen excusa, Anás no tiene excusa y Anás sabe muy bien, Caifás sabe muy bien, el Sanedrín sabe muy bien, porque muchas veces le escucharon, muchas veces habían sacerdotes, muchas veces habían escribas en algunos lugares donde él estaba enseñando. No hay excusa. Así como este mundo no tiene excusa, así como usted, si no es de Cristo, no tiene excusa. No tiene excusa. Usted no puede presentarse delante del Señor y decir, nadie me dijo, nadie me enseñó, nadie me advirtió. El hecho que esté escuchando ahora la palabra de Dios no tiene excusa, y hermanos, en Cristo no tenemos excusa. Algunos de nosotros llevamos años con este libro de Dios, años, y lo hemos obedecido. Realmente hemos obedecido, nos hemos ajustado, amamos este bendito libro.
y nuestra vida se corrige y nuestra vida se guía por la palabra del Señor. Hermano, la gente conocía la doctrina de Cristo. Todas aquellas personas que le oyeron por 3 años sabían lo que él enseñaba. Nunca dijeron los alguaciles en una oportunidad, nunca ha hablado, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Nunca. Jamás. Es único. Nadie enseñó como él. Nicodemo dice, has venido de Dios como maestro. Nicodemo, un fariseo, maestro de Israel, reconoce en el Señor, has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer la cosa que tú haces si Dios no está con él. Y los mismos discípulos, el mismo Pedro, cuando el Señor, algunos se fueron, dura es esta palabra, dijeron, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Y el Señor se vuelve a los discípulos y le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, este Pedro amado, que negó a su Señor, este Pedro dijo, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Hermano, ¿a dónde va a ir? ¿A quién iré yo sino a Cristo? ¿A quién iremos? Tú, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, amemos a ese Señor. Amemos su enseñanza y su palabra bendita. Amemos este libro de tal manera que lo leamos, lo estudiemos, lo meditemos y le permitamos que afecte a nuestras vidas, que cambie, transforme Dios, el Espíritu de Dios. Use su libro, use su palabra para transformar nuestras vidas. Y que el Señor nos libra de esta pandemia y volvemos a congregarnos como iglesia, como antes, realmente seamos diferentes. ¿En qué sentido? En que la palabra se vive. La palabra se vive. La palabra de Dios se predica. Que nuestra misión en este mundo es testificar de Cristo, donde quiera que vamos. Que hablemos el Evangelio. Que vivamos este Evangelio glorioso. La gente conocía su doctrina. Hermanos, iba a terminar con este último acto. Son, sí, un par de minutitos para las 12. El versículo 22, que uno de los actos más humillantes. Vendrán otros, pero este es humillante. El abofetear a alguien en la mejilla era el insulto más grande en aquel tiempo y lo sigue siendo. Yo leo este pasaje y digo, pobre hombre, no sabe lo que hace. Pobre hombre. Tal vez quiso salir en defensa de Anás. Algo le molestó de lo que el Señor dijo. Acusa a Cristo de estar hablándole de una manera tal vez irrespetuosa a Anás. Porque el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. A veces trato de no leer esa frase. Y el hombre le dijo al Señor, ¿así respondes al sumo sacerdote? Así responde. Pobre hombre, digo, nada más, pobre hombre. Realmente no sabe. A quien le ha pegado a la mejilla es su creador. Si alguna vez se convirtió al Señor porque no sabemos nada de él. Este pobre hombre, como tantos hombres que han rechazado a Cristo, están en el infierno. Pero no por este pecado. No solamente es rechazar realmente a Cristo. La respuesta del Señor. Y Jesús le respondió a este hombre que le ha pegado en su rostro. Si he hablado mal,
testifican que están mal. Y si bien, si he hablado bien, entonces ¿por qué me golpeas? Es una buena pregunta. Hasta la podemos usar diariamente en nuestras vidas. ¿Por qué me golpeas? ¿Qué hice de malo? Si he hablado mal, bueno, testifica. Dime qué es lo malo que hablé. Pero si he hablado bien, entonces ¿por qué me castigas? ¿Sabe? El Señor no ha hablado contra el sacerdote, contra nada, no, para nada, no. Ya hemos leído los dos textos que hablan de lo que Él dijo. ¿Sabe, hermanos? Y aquí termino, y amigos. ¿Sabe lo que es más fácil? Lo más fácil es evadir la verdad. Esto es lo que está haciendo este hombre. Lo más fácil es silenciar al que habla la verdad. Al hombre que es un verdadero discípulo hay que silenciarlo. Es más fácil silenciar la verdad, silenciando al hombre que habla la verdad, que tratar de responder a esa verdad. No hay argumento contra la verdad. La verdad tiene poder en sí misma. El Señor es la verdad. Él habló la verdad. La verdad tiene poder en sí misma para persuadir. Es la verdad de Dios que persuade al pecador. Es la verdad de Dios que a nosotros nos persuade. Es la verdad de Dios. Es imposible ir contra la verdad. No se puede. No se puede. Es absolutamente imposible. No se puede ir contra la verdad. Y el Señor subraya, por supuesto, esto muy bien y expone la hipocresía de ellos, porque ellos conocían la verdad, pero amaban el error. Conocían la verdad, pero amaban el error. Vieron la luz, pero amaron las tinieblas. Así dijo el Señor antes a Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor dijo a la mujer samaritana, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién habla contigo, quienes escogen el error por sobre la verdad, es la más miserable condición en la que pueden quedar. Hay mucho error en este mundo, muchos errores, basados aún en la palabra de Dios, pero, o sea, usan la palabra de Dios erróneamente. Amar las tinieblas y aborrecen la luz. Qué triste. Termino entonces preguntándonos a nosotros mismos, ¿cuánto amamos esta verdad? ¿Cuánto amamos la luz? ¿Realmente queremos que esta luz ilumine realmente nuestras vidas? Que el Señor ayude a aquellos que no son del Señor y crean la verdad. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hermanos en Cristo, amemos la verdad, vivamos la verdad, testifiquemos la verdad, testifiquemos del Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más aprovechar la hora de esta mañana. Te damos gracias por la palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tú eres verdad. No hay engaño, no hay error. Tú eres el Dios único y verdadero. Y el Señor que vino a este mundo por amor a nosotros. Él es la verdad. Palabras de gracia salían de su boca. Palabras verdaderas salían de su boca. Jamás un engaño. Imposible. No hubo engaño en su boca, dice tu palabra. No hubo engaño en su boca. Predicó la verdad.
predicó la verdad y nosotros en tu gracia y misericordia, salvados por el Señor, estamos en este mundo para predicar la verdad. Señor, que prediquemos la verdad, que prediquemos la verdad, que prediquemos la verdad. Ayúdanos, Padre eterno. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.